Los convertidores de energía tipo rectificadores trifásicos tienen bastantes ventajas con respecto a los monofásicos. En primera, si comparamos la fuente monofásico contra la trifásica, bueno, la monofásico es más útil para situaciones como el hogar, iluminación, calefacción, motores eléctricos pequeños. Y una de las deficiencias es que no va a producir un campo magnético como lo haría el trifásico. Entonces son usados muy por debajo de 10 kilowatts. El trifásico, la ventaja es que la potencia nunca cae, se genera mediante alternadores, por lo tanto hay tres fases que podemos tener y su uso es más industrial. Estas tres fases lo que hacen es que generan un campo magnético, por eso son muy buenos para motores trifásicos, para motores de gran potencia. Ahora la potencia eléctrica generada no cae a cero nunca como lo hacía un monofásico, porque cuando una voltaje está por caer, la fase nueva permite que no caiga a cero. Y algo importante que lo vamos a ver en los rectificadores es que permite el empleo de dos tensiones con una sola línea y transmite el triple de potencia que un sistema monofásico. Estas serían unas consideradas técnicas provistas por CFE como recurso, pero si pensamos en una fuente trifásica, serían tres líneas y un neutro. Son cuatro cables. Fase uno, fase 2, fase 3 serían las tres líneas. La bifásica son dos líneas, fase uno, fase 2 y el neutro. Y el monofásico solamente es una línea, fase y neutro. Dos cables. Entonces, si pensamos en la fuente trifásica, son tres monofásicos, por así decirlo, tres fases, pero desfasadas 120 por las características de su alternación o de su generación. Entonces sería la forma de onda y esta sería su representación matemática a nivel de fasores. Ahora, si lo vemos un poco más como análisis de voltajes en RMS, vemos que aquí tendríamos nuestras cuatro líneas y pudiéramos obtener entre la fase uno o la fase 2 o la fase 3 y el neutro 127. Se le llama voltaje línea neutro o voltaje línea. Pero también si analizamos entre las dos líneas, fase uno fase 2 podríamos tener eh, 220. Noten que este 220 es un coeficiente de raíz de 3. O sea, si tenemos fase uno con el neutro como 127 y lo multiplicamos por raíz de 3 nos va a dar 220. Eso hace referencia a una resta de voltajes. Si ustedes tomaran el voltaje uno y le restaran al voltaje 2 por leyes de Kirchhoff, voltaje uno menos voltaje 2 o voltaje uno menos voltaje 3, se van a dar cuenta que la magnitud al final va a quedar con un valor de raíz de 3. De ahí aparece ese factor. Entonces, si resumimos las fórmulas, el voltaje en una línea va a ser equivalente al voltaje entre línea y línea entre raíz de 3. O en su caso, si tenemos un voltaje de línea instantáneo, va a ser el voltaje pico por raíz de 3. Así podríamos tener voltaje entre línea y línea. El voltaje pico de cada valor, ya sea entre línea o entre línea y línea, lo vamos a seguir determinando como voltaje RMS por raíz de 2. En el siguiente video platicamos un poco más sobre los tipos de rectificadores con los que nos podríamos